Buenas a todos. Vamos a empezar ya este último webinar de estos 14 que hemos puesto en marcha desde el Servi d'Esports de la Universidad Jaume I de Castellón, pues con el objetivo de durante toda esta desescalada por el tema del coronavirus y esta nueva normalidad donde a veces no podemos contar con todos los medios que antes disponíamos para hacer actividad física, pues poder nosotros al menos dar unos parámetros que eviten pues hacer las cosas pues no todo lo bien que se debiera, o evitar lesiones o posibles problemas que se deriven de una actividad física pues no adecuada. En este aspecto, bueno, vamos a acabar ya con estos 14 temas que hemos englobado en lo que pensamos que eran unas directrices pues apropiadas, ¿no? Y hoy vamos a hablar dentro de la resistencia, el trabajo del entrenamiento continuo y el entrenamiento fraccionado. Entonces, voy a presentar pantalla un segundito y así pues empezamos ya con este tema. Perfecto, muy bien. Muy bien. Nos encontramos muchas veces cuando vamos a trabajar resistencia, con que ¿qué hacemos? ¿Hacemos series? ¿No hacemos series? ¿Es bueno hacerlas? ¿No es bueno hacerlas? Pues todo depende de muchas cosas. Depende primero de tu condición física, del trabajo acumulado que lleves, de la altura de la temporada de la que estés, de tu objetivo. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. De entrada, yo diría que no es bueno empezar con entrenamiento fraccionado. Yo siempre empezaría con entrenamiento continuo porque, además de que nos tiene una serie de facetas o de posibilidades que muchas veces son desconocidas y nos da mucho juego, además es que nos permite pues un trabajo más progresivo y una mejor adaptación de nuestro cuerpo a esos estímulos y a ese estrés al que lo estamos sometiendo. Normalmente cuando hay gente que empieza pues, a hacer pues, ejercicios trabajos como el HIIT, que es un trabajo interválico de alta intensidad y no, lo voy a hacer para perder grasa y de paso para ganar volumen muscular, lo que sea, ¿no? El tema está en que empezamos a veces la casa por el tejado, queremos ir demasiado rápido y pues podemos llegar a tener problemas, incluso lesiones. Para mí es muy importante la adaptación. La adaptación, creo que el cuerpo tenemos que ir progresivamente a su ritmo y en función de nuestras sensaciones, a falta de otros medios más profesionales, yo creo que las sensaciones son muy importantes, pues podemos ir viendo en este sentido pues cómo vamos avanzando y en qué momento podemos pasar a otro tipo de trabajo como pueda ser el fraccionado. De entrada, yo como mínimo esperaría mes y medio, como mínimo, para empezar a trabajar con ese trabajo fraccionado, ya que además el objetivo de un trabajo fraccionado es hacer una distancia más corta a mayor velocidad. Es decir, si yo tengo que correr 10 kilómetros, pues voy a recorrer una distancia más pequeña varias veces, pero a una mayor velocidad de lo que la correría esos 10 kilómetros en la situación normal de competición, ¿no? Entonces, el entrenamiento fraccionado lo que busca esta adaptación. Bueno, aquí, como podéis ver, tenemos por un lado el entrenamiento continuo y por otro lado el entrenamiento fraccionado. El entrenamiento continuo lo podemos dividir en uniforme y variable, ahora hablaremos de ellos, lo mismo que el entrenamiento fraccionado. Vamos a ver. Empecemos por el continuo. El entrenamiento continuo, una de las vertientes sería el uniforme, ¿no? Y el uniforme simplemente es, pues, si yo tengo que ir a un ritmo continuo durante un tiempo concreto, en una superficie, pongamos que pues una pista de atletismo o una carretera llana, ¿vale? Pues eso sería un poco ir a ese mismo ritmo, ¿no? Eso sería el entrenamiento uniforme. Sin embargo, muchas veces lo que nos encontramos es que no estamos en una pista de atletismo, por ejemplo, que es perfectamente llana, o en una piscina que siempre son las mismas condiciones, sino que a lo mejor estás en el mar, que tienes una corriente en contra, o tienes olas, o a lo mejor estás
corriendo y te metes por la arena de la playa o subes la cuesta de una montaña. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es una manera de variar la intensidad. O sea, que es lo que sería el trabajo variable. La intensidad no solamente se varía aumentando o disminuyendo el ritmo al que vamos, ¿no? El ritmo de carrera, el ritmo de ciclar, no solamente se hace así, sino con un cambio de terreno, un cambio de pendiente, podemos estar también variando este ritmo o esta intensidad, mejor dicho. Entonces, como veis, aquí tenemos como varias posibilidades, que puede haber muchas más, pero que son interesantes de cara a poder plantear nuestro entrenamiento. Un trabajo continuo, al mismo ritmo, en la misma superficie. Luego, en el variable, pues tendríamos esta primera opción, que sería empezar a una intensidad bajita y poco a poco ir subiéndola y acabar con la intensidad alta. Otra opción sería empezar con la intensidad bajita y subiéndola hasta que llegara a un punto que volveríamos a bajar. Y esto sería el fartlek, ¿vale? Que son cambios de ritmo. Sería hacer, por ejemplo, 2 minutos lentos, 2 minutos rápidos, 2 minutos lentos, 2 minutos rápidos, ¿vale? Entonces, eso tiene unas posibilidades y unas variaciones brutales. Si tenemos en cuenta la progresión del entrenamiento, que tenemos que ir de menos a más, podríamos, por ejemplo, empezar por el entrenamiento uniforme y luego, por ejemplo, podemos pasar pues a este. ¿Por qué? Porque aumento la intensidad, pero solo durante un periodo, digamos, corto de tiempo y luego ya vuelvo a bajar. Y conforme voy avanzando, pues a lo mejor pues ya podría ir subiendo progresivamente más la intensidad y la mantengo durante un tiempo. Esto ya sería para un momento más avanzado de la temporada. O, por ejemplo, estos fartleks que también se pueden utilizar de muchas maneras y en muchos momentos, porque podemos meter, por ejemplo, 3 minutos lento y uno rápido, 3 lento y uno rápido. Entonces estoy trabajando pues de una manera bastante aceptable, o sea, muy moderada, ¿no? Sin embargo, luego voy avanzando la temporada y en vez de meter 3 lentos, a lo mejor puedo meter 2 lentos y 2 rápidos, 2 lentos y 2 rápidos. Y voy variando el tiempo del ritmo rápido y el ritmo lento en función de cómo yo vaya avanzando la temporada y cómo vaya asimilando los entrenamientos. Entonces, si os fijáis, esto es todo entrenamiento continuo. En ningún momento estoy haciendo series y se puede variar mucho la intensidad y jugar mucho con ella. Y ya os digo, simplemente si vas corriendo por el carril bici y de repente te metes en la arena de la playa, ya estás variando la intensidad de entrenamiento. Y entonces da mucho juego, la verdad. Luego, pasando ya a hablar de entrenamiento fraccionado, pues como os digo, yo por lo menos esperaría mínimo ese mes y medio antes de meter el entrenamiento fraccionado. En caso de que necesite meterlo, porque el deporte que yo hago va muy encaminado hacia eso y bueno, pero que tampoco me correría excesivamente prisa en meter este tipo de entrenamiento. Sí que es interesante, ¿eh? No digo que es un trabajo muy interesante y que te permite mejorar, claro que sí, pero bueno, que hay más que esto, no solamente es abocarnos a este tipo de entrenamiento, hay más opciones. Pese a que trabajáramos, si aquí, por ejemplo, tengo la competición que me interesa, pese a que empezamos a trabajar entrenamiento fraccionado a esta altura de la temporada y lo mantuviéramos hasta la competición, el entrenamiento continuo lo seguiríamos manteniendo durante toda la temporada. Claro, iríamos alternando, o sea, perdón, iríamos modulando la cantidad de uno y la cantidad de otro para no excedernos tampoco. Y bueno, el entrenamiento fraccionado siempre empezaría con distancias más largas y acabaría con distancias más cortas. A bote pronto podemos hablar de que empezaríamos con 2/3 de la distancia de competición. Por ejemplo, si tengo que correr o hacer una prueba de 1000 metros, pues haríamos series que fueran 2/3 de esa distancia de 1000 metros, aproximadamente. Un poco para arriba, un poco para abajo, en función de lo que quisiéramos potenciar más. Y luego, pues, esa distancia la iríamos progresivamente bajando y conforme la bajamos, iríamos aumentando la intensidad. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta los mesociclos, lo que hablamos de las semanas bajas, medias, altas, hay que tenerlo en cuenta para que el cuerpo poco a poco vaya asimilando todo este entrenamiento que le vamos metiendo. Entonces, claro, es importante que cada vez que nos acercamos más a la competición, la intensidad sea más alta y las distancias pues bajen un poco.
y siempre combinando estos dos tipos de entrenamiento, ¿de acuerdo? El continuo y el fraccionado. Y bueno, pues con esto damos ya por finalizado el webinar y bueno, ya toda esta saga de 14 webinars que hemos hecho, esperemos que os hayan podido ayudar en la medida de lo posible, o al menos orientar cuando hemos tenido, como decía antes, pues esta carencia de a lo mejor de centros deportivos, de posibilidades que antes sí que teníamos y bueno, pues lo dicho, un placer estar con vosotros y hasta la próxima.